Salut à tous, bienvenidos a mi nuevo canal Français Vite et Bien Fait. Yo soy Chris, llevo desde el año 2007 enseñando francés, ya sea en academias o a nivel particular. Estoy sobre todo especializado con la formación de alumnos que quieren obtener diplomas relacionados con el DELF y el DALF. He creado este canal con la idea de ayudar a la gente con el francés, pero de forma sencilla, esquematizada y sin entrar en demasiado detalle. Mi intención es la de daros una visión práctica del idioma para obtener resultados reales, sobre todo a la hora de hablar y de escribir. Esto no es una prueba de comprensión del oral, de tal manera que he decidido no hablar en francés a lo largo de los vídeos que iré creando, porque simplemente lo que quiero es facilitaros la vida y no complicarosla. Obviamente cuando doy una clase de francés a mis alumnos tengo que hablar en francés, pero este canal es una herramienta de apoyo. Así que nada, vamos a empezar. Hoy vamos a ver 3 tiempos verbales muy sencillos, pero que os van a ayudar mucho para salir de un apuro. El primero que vamos a ver es el presente continuo. Este tiempo lo tenemos que asociar con algo que estamos haciendo en el momento. Lo que necesitamos para el presente continuo como base es el verbo être, ¿vale? Es el verbo ser o estar. Supongo que muchos ya sabéis este verbo porque es muy básico y lo usamos constantemente cuando hablamos. Entonces, para aquellos que no lo sabéis, porque estáis empezando con el francés, ya estáis viendo que es un verbo totalmente irregular. Entonces, no tenéis más remedio que aprenderoslo de memoria. Entonces, tenemos je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Entonces, ya lo sabéis, cuanto antes os lo aprendáis, mejor. Ahora, dentro de lo que es el presente continuo, tenéis la siguiente fórmula. Es como una fórmula matemática, para mí es casi lo mismo, ¿vale? Es un esquema, os lo tenéis que aprender y ya está. Entonces, ¿cuál es dicha fórmula? Tenéis el verbo être conjugado más la fórmula en train de, ¿vale? En train de, no nos vamos a calentar la cabeza en traducir eso en español, no significa nada, ¿vale? Simplemente forma parte del presente continuo. Más un verbo en infinitivo. Entonces, en el ejemplo que he puesto, pone je suis, que sería el verbo être conjugado, en train de, que es la fórmula que he mencionado antes, manger, que es el verbo en infinitivo. Y luego, pues nada, tenéis un sustantivo dentro de lo que es la frase, ¿no? Un biscuit. Entonces, je suis en train de manger un biscuit. Estoy comiendo una galleta, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo que este tiempo verbal os va a facilitar mucho la vida? Porque simplemente cuando vosotros estáis hablando con alguien en francés y estáis hablando en presente del indicativo, si en el momento lo que queréis usar es un verbo irregular y no recordáis cómo se conjuga este verbo, pues en vez de construir la frase en presente del indicativo, la podéis construir en presente continuo. ¿Por qué? Porque el verbo sale en infinitivo. El verbo lo tenéis que, no tenéis que conjugarlo, ¿vale? Simplemente aparece dentro de esta fórmula en infinitivo. Entonces os puede ayudar mucho, ¿vale? Si en un momento dado quedáis en blanco con la construcción de alguna frase, porque el verbo que estáis usando es un verbo complicado, irregular y ya no sabéis cómo se conjuga en presente del indicativo, pues construís la frase en presente continuo de tal manera que el verbo lo tendréis que decir en infinitivo y no tendréis problemas, ¿vale? Entonces no hay que abusar demasiado del presente continuo. Os puede ayudar de forma puntual a salir de un apuro, pero no hay que abusar demasiado de eso. Luego, el futur proche, ¿vale? El futuro próximo. La base de este tiempo verbal es el verbo
aller, el verbo ir, ¿vale? Entonces este verbo también es un verbo irregular. Os lo tenéis que aprender de memoria. Entonces ahí lo tenéis, ¿vale? Tenéis je vais, tu vas. Il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont et elles vont. Muy bien. Ahora, ya entramos dentro de lo que sería le futur proche, ¿vale? Pues supongo que en español pues, se puede traducir como futuro próximo. Es un futuro muy cercano, ¿vale? No es una proyección en un futuro lejano, es algo cercano. Entonces, tiene una estructura aún más fácil que el presente continuo. Simplemente tenéis el verbo aller conjugado más un verbo en infinitivo, sin más, ¿vale? Entonces, tener cuidado porque en castellano siempre hay que poner la preposición a, ¿no? Voy a comer, pero en francés no. La preposición a desaparece. Entonces, en el ejemplo que he puesto ahí, ya lo veis, he puesto je vais, que es el verbo aller pues, conjugado. Manger está en infinitivo, lo mismo que aparece en la fórmula, más un sustantivo, un biscuit. Entonces, je vais manger un biscuit, voy a comer una galleta. Entonces, repito lo mismo de antes. Repito lo mismo que antes. Este tiempo verbal, ¿por qué es muy útil? Simplemente porque si estáis hablando en futuro simple y estáis construyendo una frase con un verbo que es irregular y ya no recordáis en el momento cómo se conjuga este verbo en futuro simple, pues simplemente lo decís en futur proche, ¿vale? Lo decís en futuro próximo. ¿Por qué? Porque el verbo, una vez más, aparece en infinitivo, ¿vale? No lo tenéis que conjugar. Entonces, os ayuda a salir de un apuro, ¿vale? Y la persona que os está escuchando, por mucho que estéis diciendo la frase en futuro próximo y no en futuro simple, os entiende perfectamente igual, ¿vale? Entiende lo que queréis decir. Entonces, vamos a seguir ya con el último tiempo verbal que me interesa, que también tiene una estructura muy sencilla, sería le passé récent, ¿vale? El pasado reciente. Y para este tiempo verbal lo que necesitamos es el verbo venir, ¿vale? El verbo venir, que como podéis ver, también igual que con los dos tiempos anteriores, es un verbo irregular que os tenéis que aprender de memoria. Entonces tendríamos je viens, tu viens, il vient, elle vient, on vient, nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. Muy bien. Ahora, dentro de lo que sería le passé récent, el pasado reciente, pues también tenemos, igual que con los dos tiempos que hemos visto antes, una fórmula asignada, ¿vale? Tendríamos el verbo venir conjugado más la preposición de más un verbo en infinitivo. Entonces, pues en el ejemplo que he puesto ahí abajo tenéis je viens, entonces el verbo está conjugado, de, ¿vale? He puesto la preposición de más un verbo en infinitivo, ya un sustantivo. Donc, je viens de manger un biscuit, acabo de comer una galleta. Entonces, este tiempo también es muy útil porque aunque sea un pasado, digamos, reciente, ¿vale? Algo que habéis hecho recientemente, también en algunas ocasiones, no siempre, pero en algunas ocasiones, pues os puede ayudar, ¿vale? Por ejemplo, si lo que queréis formular es una frase en passé composé, pero lo mismo en el momento no os sale porque os quedáis en blanco, pues si el contexto es adecuado lo podéis decir en pasado reciente, simplemente porque una vez más, os lo repito, el verbo está en infinitivo, ¿vale? Entonces, pues nada más, recordar que estos tres tiempos verbales, el presente continuo, el futuro próximo y el pasado reciente tienen estructuras muy sencillas y os pueden ayudar a
salir de un apuro, ¿vale? Es recomendable no abusar demasiado de ello, pero que son muy útiles en ese sentido, ¿vale? Entonces, pues nada más. Espero que os haya ayudado el vídeo. Y si os ha gustado, ya sabéis lo de siempre, darle a like y suscribiros al canal. Y salut et à très bientôt.